Buenos días, familia de Christ Fellowship. Mi nombre es Gaby y hoy continuaremos con el estudio del Salmo 51, del versículo 7 al versículo 12. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Quiero empezar a ver cómo en el versículo 7 David le pide al Señor que lo purifique con hisopo y que lo lave para quedar más blanco que la nieve. Debemos recordar que David está en este momento cansado de cargar con la gravedad de su pecado. Recordemos que este salmo David lo escribe después de que el profeta Natán lo confronta de su pecado con Betsabé, donde primero comete adulterio con Betsabé y segundo mata a Urías. Entonces es un David que está cansado de cargar con ese peso del pecado y escribe este salmo donde le pide al Señor que lo purifique y que lo lave para quedar más blanco que la nieve. En esta porción David le dice: purifícame con hisopo. El hisopo fue una planta que usaron con fines medicinales los israelitas para purificar, y también fue la planta con la que untaron la sangre del cordero sacrificado la noche que pasó el espíritu de la muerte sobre Egipto, matando a todos los primogénitos. Entonces David le pide al Señor que lo purifique con hisopo porque él sabe las propiedades de esta planta, sabe lo que significa estar puro por esta planta. Y no solamente le pide eso, de igual forma le dice: lávame para poder quedar más blanco que la nieve. Entonces David, luego que está confrontado con su pecado, luego que cae en cuenta de qué grave había sido, le está pidiendo esto al Señor. Y de allí es donde se desprende la idea central del devocional para hoy. Y es: cuando nos limpiamos de nuestros pecados, Dios nos trae gozo y fortaleza, así como lo hizo con David. David primero le pide a Dios que lo purifique y lo lave. Y le reconoce, si vemos en el versículo 8, cómo había perdido su gozo y se lo está pidiendo de vuelta. En la segunda parte dice: infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Como lo dije al principio, David estaba cargado, él estaba cansado de estar cargando con el peso del pecado. Y por eso también tenía quebrantados sus huesos y su gozo se había perdido. De pronto tenía un corazón amargo y se sentía débil o triste o afligido, y lo reflejaba también en su semblante. Un rostro que se muestre amargado o angustiado por todo el peso del pecado que estaba cargando. Entonces es cuando le dice al Señor: purifícame y lávame para recobrar ese gozo. Pero también reconoce que no solamente había perdido el gozo, sino también había perdido su fortaleza. Como dice en el versículo 10, renueva la firmeza de mi espíritu. David también reconoce que el peso de su pecado lo había hecho débil, lo volvió débil y vulnerable. Por eso en el versículo 10 dice: renueva la firmeza de mi espíritu. Vemos a un David que estaba cansado de su pecado y estaba débil, y esto tampoco le permitía ver los planes que Dios tenía para él, o entender los planes que Dios tenía para él.
Entonces va el Señor y escribe este salmo, y en esta porción específicamente de los versículos 7 al 12 le dice: purifícame y límpiame. ¿Para qué? Para que se me devuelva ese gozo, para que se me devuelva esa fortaleza que tenía antes del pecado. ¿Cómo hacemos eso nosotros hoy en día? ¿Qué debemos hacer? Es muy simple. El llamado aquí es a que vayamos en oración al Señor, con un corazón así como el de David, cargado, y podamos descargar nuestro pecado con el Señor y realmente le pidamos que nos purifique y que nos lave y nos limpie del pecado para recobrar el gozo y la fortaleza que solamente Él nos puede dar. Entonces, mi invitación para el día de hoy es que vayamos en oración al Señor y realmente con un corazón arrepentido le digamos al Señor que nos limpie del pecado que estemos atravesando o por el cual estemos luchando en este momento, para poder recobrar el gozo y la fortaleza que viene de Él. Espero tengas un buen día. Bye.